RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos una nueva semana importante en el Perú. Ya se va mostrando las características del nuevo gobierno. Hay al día de hoy prácticamente un aproximado de 20 muertos que tienen que ver con las extorsiones. Si bien es cierto que el estilo del presidente encargado, del parlamentario Gerí, es un estilo mejor que el de la presidenta porque visita comisarías, se involucra en los problemas. Eso no significa la solución de los problemas que hoy golpean la paz ciudadana y afectan al Perú. El tema del avance de la inseguridad ha llegado a niveles inquietantes, a niveles muy preocupantes. Yo, hasta donde la memoria me permite recordar, no he conocido estas protestas que tienen como principal motivación el reclamo de temas como garanticen la posibilidad de ejercer nuestro derecho al trabajo en condiciones seguras. Es decir, son situaciones que solo hacen recordar la época del terrorismo, que era evidentemente muy cruel y que azotó el Perú desde el año 80 hasta el año 92. Fueron 12 años muy difíciles. Ahora, con otras motivaciones, estamos viendo un factor de inseguridad muy grande. Sin seguridad no hay salud, no hay economía, no hay vida. La seguridad es esencial para la vida de los peruanos. El día de hoy hemos visto en un titular de un diario de negocios cómo ya forma parte de la estructura de costos de la pequeña empresa peruana el pago de extorsiones. Esta es una situación muy grave. Creo yo que las fuerzas políticas, tanto las que están en el Congreso como aquellas que están participando en el proceso electoral, deben buscar a través del acuerdo nacional una suerte de política nacional frente a la inseguridad. Creo que la gravedad de las circunstancias exigen la mayor madurez ciudadana. Se dice, he leído los distintos anuncios, bosquejos, porque todavía no hay una entrega formal de los planes de gobierno, pero las ideas, digamos, más lúcidas que resaltan de los distintos planes anunciados es inteligencia operativa, obviamente. La manera más eficaz de enfrentar las bandas que están extorsionando a distintos agentes importantes de la economía tiene que ver con policías camuflados, tiene que ver con operativos de inteligencia y también utilizar tecnología moderna como visores nocturnos con los drones y esas cámaras modernas que, por ejemplo, tiene la Municipalidad de Miraflores, que ha puesto a disposición del gobierno, que permiten, captando el rostro de las personas, identificarlos. Entonces estamos frente a retos importantes, pero creo yo que todos los peruanos de buena voluntad nos tenemos que unir en torno a este objetivo estratégico que es urgente, que es una medida de corto plazo. No se va a solucionar el tema en días, eso es verdad, pero pueden haber señales de que se está rompiendo lo que los ciudadanos comentan como la sensación de impunidad. Es decir, que empiecen a caer estas bandas organizadas que están provocando la zozobra y un miedo tan grande.
en los peruanos. Antes no podía comprender cabalmente el por qué en el periodo constitucional que correspondió al presidente Castillo y a la señora Boluarte, por qué se había dado una importante fuga o migración, básicamente jóvenes y jóvenes calificados. Y lo que llama la atención que la principal explicación o respuesta a través de estudios de investigación que daban estos jóvenes es que se iban por la inseguridad. Es decir, la pregunta era de qué vale la pena esforzarse, estudiar, trabajar y estudiar muchas veces, si saliendo a la calle se corre un riesgo en el que se juega la vida a las personas. Porque que alguien de manera inescrupulosa, de manera irresponsable, empiece a disparar a una unidad pública de transporte es realmente una inseguridad total. Una bala perdida puede herir o matar a una persona y es un cuadro que evidentemente tiene que detenerse. Otra medida que no puedo dejar de mencionar es fortalecer la parte humana de la Policía Nacional. Comenzar a incentivar las buenas prácticas, incentivar a los mejores policías. También hacer un proceso de limpieza con aquellos que lamentablemente han optado por el camino oscuro. Se ha encontrado complicidad con el delito, se han encontrado hechos muy desagradables de policías implicados. Hay que limpiar la casa, pero hay que fortalecer la institución. Fortalecer la institución significa amor propio, significa quererse a uno mismo, tener el trato respetuoso de la población, pero responder a lo que la población espera. El policía en el que pueda confiar, no una persona a la que le tenga miedo, no una persona que le genere profunda desconfianza. Entonces, yo recuerdo la vieja historia que contaban nuestros abuelos del policía del barrio, que era una persona querida y apreciada por los vecinos, una persona que si los niños estaban jugando en la calle, la presencia del policía era un motivo de tranquilidad. Eso sería lo ideal, recuperar ese nivel de confianza con aquella persona que representa la ley y el orden. Entonces, ese no es un trabajo de corto plazo, ese es un trabajo de largo aliento. Se tiene que recuperar las mejores tradiciones. Antes había 3 institutos. La Guardia Civil, que fue creada con motivo de una misión española y a principios del siglo XX, que desarrolló una mística importante. Es la policía que vemos uniformada y que trabaja principalmente en la interacción con la población. Había otro cuerpo, un instituto, que era la Policía de Investigaciones, que era la que se encargaba de una labor muy técnica, la criminalística, la ciencia que estudia y encuentra las mejores formas de enfrentar los hechos punibles, los delitos. Es una especialidad que no podemos descuidar, es una especialidad que debemos valorar y que debe estar dotada de todos los elementos y recursos necesarios. Por ejemplo, en este medio de comunicación hemos comprobado que investigaciones importantes de hechos donde hay de por medio equipos celulares, por ejemplo, cuando un fiscal pide que el celular sea revisado, conocer las comunicaciones, conocer qué tipo de información existe dentro de esas comunicaciones, me quedé sorprendido. 1 año puede llegar a tomar la respuesta de parte del Instituto Policial por falta de presupuesto. Así no podemos trabajar. Entonces, es un esfuerzo que suma la óptima labor de la policía,
pero tiene que estar articulada a también la óptima labor de la Fiscalía y finalmente el juez. Es una cadena de transmisión. Si falla el policía, ya estamos de arranque mal. Pero si tenemos buenos policías y los fiscales no responden al reto, todavía el problema no se ha resuelto. Necesitamos trabajar un plan articulado. Por eso ha sido una señal positiva el hecho de que se corrija una decisión muy equivocada del gobierno de la señora Boluarte de recortarle presupuesto al Ministerio Público. Hoy se ha vuelto a hacer una transferencia para una operación básica de la Fiscalía. Sin presupuesto, ¿cómo pueden cumplir con su misión? Falta ahora un trabajo articulado, donde se escoja a los mejores fiscales, a los mejores jueces que apoyen un plan de emergencia, que implique turnos de 24 horas permanentes, que apoyen y respalden el trabajo policial. La naturaleza de estos hechos es tan grave que no podemos dejar el canal regular, que no podemos dejar el sistema tal como está organizado porque tiene serias deficiencias. El problema del Poder Judicial también es económico. Estamos revisando las manifestaciones de la presidenta de la Corte Suprema y constantemente habla de un problema presupuestal, de una sobrecarga procesal, de una cantidad gigantesca de expedientes que no pueden resolver porque no tienen las facilidades que le permitiría la tecnología moderna y para eso se necesita recurso económico. También no se ha terminado de completar el expediente electrónico. Lo que existe es una mezcla con algunas señales de modernidad, pero en lo sustantivo todavía no tenemos un expediente 100% virtual, que ayudaría muchísimo a modernizar el Poder Judicial, a darle transparencia a los expedientes y a, evidentemente, buscar mejores resultados. En resumen, necesitamos afrontar el problema de la alta incidencia de criminalidad con una acción articulada y que más allá de la presencia mediática del presidente transitorio, se debe de mostrar al país un plan que sea consensuado. Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio Público y el Poder Judicial, que nos permita un resultado mejor al obtenido hasta el día de hoy. También cabe indicar que el problema ha sido agravado por aproximadamente 10 leyes de este Congreso. 10 leyes de este Congreso que por motivos no muy claros han debilitado distintos procedimientos y distintas tipificaciones de delitos que debemos perseguir, que debemos castigar, que debemos reprimir, y eso evidentemente ha complicado la labor de la policía y de los fiscales. Entonces, también el presidente, que ha considerado el tema de la seguridad como un tema muy importante en su agenda de corto plazo, porque estamos hablando de un gobierno muy corto, no puede dejar de poner el dedo en la llaga de este crítico error. Él ha votado o ha firmado algunas de estas leyes que consideramos son equivocadas. Bueno, el destino le está dando la oportunidad de corregir lo que hizo con una mano con la otra. Pero necesitamos honestidad total. Reconocer que esas leyes no han ayudado a la lucha contra la criminalidad y que están creando dificultades en este plan de optimizar la lucha contra el crimen. Yo sé que también existe preocupación por la inseguridad de siempre, el robo de celulares, pero esa tarea puede ser resuelta en la medida en que mejoran los temas de mayor situación álgida. Es decir,
No podemos dejar de descuidar lo que se llaman delitos menores. Tenemos que trabajar la formación de los policías. No puede ser que haya denuncias de ingresos no santos a las escuelas de policía. Los ingresos tienen que ser por medio de inteligencia artificial y transparentes. No debe haber irregularidades porque ya la señal es malísima, que desde el ingreso de una joven, hombre o mujer, de una familia que aspira a hacer una carrera policial, ¿qué mensaje le estamos dando si se confirma lo que se ha denunciado en algunos casos, que han tenido que pagar para ingresar? Estamos destruyendo la institución. Estamos destruyendo los valores esenciales que tienen que ver con la carrera policial. Entonces, hay también que enfrentar esa arista. Es un problema complejo. Tiene varios aspectos que tienen que ser asumidos, pero yo estoy convencido que existen las soluciones y hay que afrontar esas soluciones con firmeza, con decisión. El presidente transitorio tiene una oportunidad única. Hay quienes dicen que sus antecedentes no lo ayudan, pero yo soy de los que sigue la creencia de que todo ser humano puede mejorar y puede rectificarse, más aún cuando ha tenido la circunstancia de que, sin haberlo pensado y siendo el parlamentario que quizás menos votos ha tenido y que ha sido suplente porque no fue miembro original del Congreso, con todas esas características le haya tocado en una circunstancia política excepcional, primero ser presidente del Congreso, de una fuerza política que no es la mayoría, y en segundo lugar termine siendo presidente transitorio del Perú. El ser presidente transitorio del Perú es una gran responsabilidad, pero de tiempo corto. Entonces, si entendemos que existe el mejor propósito de parte de él, tiene que comprarse el pleito de corregir todos estos errores, todas estas decisiones equivocadas que lamentablemente no han ayudado a fortalecer la política pública de lucha contra el crimen en el Perú. Creo que esas son las ideas más importantes y que recojo de los más experimentados expertos en seguridad. Hay otros temas que ya son para un debate mayor, como por ejemplo el hecho de que se plantee regresar a 3 instituciones en lugar de una. Me parece que ese tema puede todavía ser debatido, porque si existe un fortalecimiento de una línea de trabajo en la Policía Nacional de investigación, el tema puede dar tiempo para ver los resultados. Creo que el tema principal no es que haya 3 institutos o uno. Lo importante es que tenga presupuesto, que estén las personas más calificadas, que se cuide y preserve los valores y se respete la especialidad. La especialidad es sustantiva. No es lo mismo un policía que ve el orden interno, que tiene que ver con el control de manifestaciones, de protestas, con el policía que investiga el crimen. Y dentro del mundo de la investigación del crimen también existen especialidades. Los delitos económicos, los delitos que tienen que ver con minería ilegal, narcotráfico, los delitos ecológicos, hay una serie de gamas. Ir trabajando la especialización es muy importante. Y creo que hay muchos jóvenes que con una adecuada motivación pueden ingresar a la Policía Nacional, pero hay que fortalecer la institución desde dentro, vincularla a las universidades de mayor prestigio del país. ¿Para qué? Para que en el largo plazo, como ocurre con instituciones de tanto prestigio como la Naval, por ejemplo, yo me sorprendo gratamente de que la Naval en el Perú le permita y facilite a los oficiales tener 2 carreras y en escuelas de primer nivel,
hacen que sus resultados sorprendan. En revistas especializadas, por ejemplo, se ha elogiado que el Perú esté sacando adelante su seguridad nacional, su capacidad disuasiva, su sistema de defensa nacional, no solo con el procedimiento clásico de compras de nuevo armamento con tecnología avanzada, por el hecho de que las armas llegan a un periodo en que ya su tecnología es obsoleta o un periodo de vida útil. No. El mérito de la Marina del Perú es que ha recreado sistemas para empoderar a su personal en ser socios estratégicos de industrias militares de primer nivel del mundo. Creo que esa alianza con Corea da interesantes resultados y que el Perú empiece a fabricar, tener el know-how, el conocimiento en nuestros ingenieros, en nuestros técnicos, en una industria que es competitiva, que es de tecnología avanzada, es un gol. Bueno, en el caso de los otros institutos y de la propia Policía Nacional, tenemos que mejorar el conocimiento y el expertise de nuestro personal y darle las oportunidades de pleno desarrollo. Cuando alguien se siente bien tratado, se siente apreciado, definitivamente va a trabajar mejor. Hay una sinergia, una correspondencia, y creo yo que eso es algo que tenemos que priorizar. Y el problema no es un problema que pueda esperar mucho las soluciones. Ese sería mi comentario y mi reflexión sobre el serio problema de la seguridad. Vamos a un pequeño corte, amigos, y volvemos. Continuamos con Integrando Perú. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Maestro, maestra, recibe formación de calidad con Derrama Magisterial, convenios con universidades nacionales e internacionales, cursos para nombramiento y ascenso, congresos, talleres y más. Acompañamos tu crecimiento profesional con las mejores opciones de capacitación. Para más información, llama al 920-376-446 o ingresa a dm.edu.pe. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Maestro, maestra. Derrama Magisterial celebra y fomenta la cultura y la identidad. Premiamos el talento en el concurso nacional de canto magisterial y tu esfuerzo por la excelencia con el premio Horacio Ceballos Gámez. Reconocemos a quienes dedican su vida al conocimiento con la medalla de honor José Antonio Encinas. Y compartimos lo mejor de nuestra cultura en el boletín digital Tinku Yachay. Para más información, visita derrama.org.pe. 60 años, Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar.
El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Amigos, ahora estamos con un invitado especial que es uno de los mejores especialistas que tenemos en la problemática del transporte en el Perú. Él es presidente de Luz Ámbar, el señor Luis Quispe. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Mis felicitaciones por este importante espacio que creo que va adelante y hago votos porque sigan avanzando ustedes en este espacio que se llama Integrando Perú. Qué bonito nombre. Muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con lo que estábamos conversando fuera de cámaras. Ese estudio de la Asociación de Automotriz del Perú que revela que el promedio de movimiento de un vehículo en la Gran Lima es de 14 kilómetros por hora. ¿Qué muestra ese dato? Acabo de vivir en carne propia. Para llegar al estudio he demorado 1 hora y 40 minutos. Es increíble. ¿Desde dónde? Del centro de Lima. Bueno, y eso que ha tenido suerte, porque ha podido ser peor. Ha podido ser peor. Bueno, efectivamente el estudio señala que en Lima el promedio de velocidad de los vehículos es 14 kilómetros por hora. Y hay una interesante comparación. En México es 17.6 kilómetros por hora, en Bogotá 18.2 kilómetros por hora y en Chile 22.3 kilómetros por hora. Y para que más o menos tengamos idea digamos, de la unidad vehicular que tiene cada de estos países, pues fíjense ustedes, en Perú tenemos un promedio de 3.400.000, en México 41.300.000, en Colombia 18 millones y en Chile 6 millones. Es decir, todos tienen más que nosotros. ¿Qué ha pasado con el transporte en el Perú? Yo recuerdo, ya mi memoria no define el número de reformas del transporte que ha habido desde que este problema es álgido. Solo me llamó mucho la atención que me contaran de una conferencia que hubo en Naciones Unidas sobre el transporte en América Latina y el funcionario de Curitiba, del Brasil, estamos hablando de hace 20 o 30 años ya, sí, había dicho que le había causado sorpresa y en sentido positivo una buena impresión ver la calidad del servicio público de transporte en Lima. A mí me pasó lo de Condorito, ¿no? 3 veces plop hacia atrás, de sorpresa. ¿Cómo podía hablar de una Lima que yo no conozco? Y se estaba refiriendo a la Lima que tenía Icarus, buses, claro, que había un transporte articulado en la vía expresa, en la avenida Arequipa, que la gente hacía una cola ordenada y que había una sensación de que el transporte estaba bien planificado, que todos los países tienen horas de congestión, pero había un sistema que respondía a la demanda y que en América Latina en ese momento era considerado competitivo. Vino la crisis del Estado. La década de 80. A finales de la década de los 80, la crisis reventó, el Estado quebró y prácticamente hubo un caos total. Se pagó un alto precio dejando importar medios de segunda mano. Cayeron las empresas que en ese momento estaban a cargo de estas líneas. No hemos podido recuperar ese estándar y más bien se ha agravado. La creación del ATU ha sido un error porque ya no tiene peso político, es una dependencia más del Ministerio de Transporte. Parece que la municipalidad ha perdido una línea de trabajo que era importante porque la gente dice, ¿a quién reclamo? La gente no
no se da cuenta que hay una dependencia en el Ministerio de Transporte que ahora está a cargo de esto. ¿Hemos equivocado el médico? ¿La receta ha fracasado? A ver, son varias cosas en lo que dices. Empecemos rapidísimo. Efectivamente, en la década del 80 estamos en una crisis severa, pero había una particularidad en el transporte. Todas las empresas de transporte eran propietarias de las unidades vehiculares. Había comités, cooperativas, Enatru Perú y la empresa de propiedad social que dejó el gobierno militar. Pero esto es fundamental, que eran propietarias. Entonces, cuando llegamos al 90, no había en una crisis severa, quebrados, hackeados por el terrorismo, y el nuevo gobierno implementa, mediante un decreto legislativo, la liberación del transporte y autoriza que entren unidades de segundo uso, de timón cambiado, para atender la demanda de viaje de la población. Ahí entró el comisionista pagador, este sistema de tercerización. Exacto, ahí aparece eso. Entonces, ¿qué pasa? El Estado le dice a los comités y cooperativas, todo se convierte en sociedad anónima. Enatru Perú se desarma y se les dice, son sociedad anónima. Pero no les dice cómo. Entonces, ellos siguen manejando como si fuera una cooperativa, como si fuese un comité. No entienden que el empresariado tiene un carácter distinto, una filosofía distinta. Y entonces aparece justamente lo que acabas de decir, aparece el empresario que se da cuenta que para tener una empresa no hay necesidad de tener dinero, nada, sino simplemente ir a la notaría, constituir una empresa con 300 soles cada uno, y ya teníamos empresa de transportes. Entonces empieza el sistema afiliador. Cuando las empresas se dividen, estas empresas que estaban constituidas, los comités se dividen, cada quien se lleva una parte de la flota y empiezan a trabajar, y los que no simplemente construyen una empresa y ponen un letrerito que dice se necesitan unidades vehiculares y empiezan a captar, porque había en ese momento el Estado empieza a despedir de los ministerios a los funcionarios, reciben platita y ellos compran combis. En palabras sencillas, empezamos a tercerizar, resulta que el dueño del bus era otra persona, alguien alquilaba, al final la responsabilidad se diluía y si había un accidente nadie daba la cara. Exacto, a eso hemos llegado. Menos de 50 empresas en ese entonces, ahora tenemos 385 empresas de transporte urbano con esa particularidad, con esa característica, todas afiliadoras. Y de esas 385 empresas, menos de 10 empresas, un promedio de 7 empresas, 6 empresas, han logrado ser propietarias de las unidades vehiculares, por lo menos en gran medida. Los demás siguen siendo dueños de su escritura pública, son dueños de un bus o 2 buses, los demás son alquilados. Esa es la razón de fondo porque el transporte ha fracasado. Y peor aún, en la misma década, en el año 97, la primera ordenanza de la Municipalidad de Lima prácticamente les avala, porque en la ordenanza dice que pueden prestar servicio con vehículos propios o alquilados. Entonces, ¿qué más quería la gente? Simplemente constituye una empresa y empiezan a captar y alquilar la ruta. Esa situación se mantiene hasta ahora. Entonces, en el año 2001, Andrade viaja a Bogotá y el mentor precisamente de un sistema integrado de transporte, el que visitó el Lima y comentó el comentario que hace sobre el Lima y su transporte, él es el que instituye el sistema integrado en Curitiba. Tuve la oportunidad de estar en Curitiba y funciona como un reloj el sistema integrado. Y este sistema copia Colombia para el Transmilenio de Bogotá. En el año 2001, propiamente en noviembre, viaja Andrade para ver cómo funciona en Bogotá, cómo estaba estableciéndose el Transmilenio en Bogotá. Regresa encantado porque en Curitiba se había financiado este hecho con el Banco Mundial y el BID, y allá también estaban haciendo igual en Bogotá. Entonces Andrade regresa con el proyecto, quiere implementar, pero en las elecciones no gana, no se reelige y entra Castañeda. Castañeda en el 2010 implementa el metropolitano. Cuando se implementa el metropolitano, se implementa con 9 corredores segregados. Debería haber en este momento 9 corredores segregados. Y queda uno solo. Y el COSAC 2, que estaban listos, absolutamente terminados los estudios para implementar el COSAC 2, en la época de Ollanta, Humala y Villarán, dejan de ese proyecto de lado. ¿Por qué? Porque se sobreponía efectivamente sobre la línea 2 de metro. Pues no tiene nada que ver, en cualquier parte del mundo los trenes subterráneos circulan en la superficie de los buses. Se opusieron y anularon todo el proyecto. Ahí empezó, digamos, la ruptura de la reforma del transporte. Exacto.
ahí se rompe y Villarán presenta otro proyecto, implementar 5 corredores complementarios al metropolitano, las rutas de integración, de aproximación y las rutas RESNA, las zonas periféricas. Nada de eso se ha implementado. Se implementó solamente los 5 corredores que deberían tener 5.000 buses y tienen apenas 785 buses. Y así quedó. El primer proyecto del metropolitano, el segundo proyecto de los corredores complementarios fracasaron. O sea, la propia autoridad saboteó un esfuerzo. Exacto. Y ha quedado una quinta parte de lo que debió ser y el resto está cubierto por el sistema precario que conocemos. Actualmente, así es. En este momento hay 24.000 combis, cúster y buses de esas 385 empresas. Los corredores, el azul, el rojo y el morado, vienen esforzándose por tratar de ganar, de sobrevivir, están comprando buses, están más o menos saliendo adelante. El metropolitano igual, siguen con su misma flota de 300 buses articulados y 254 buses alimentadores. ¿Convendría corregir este sistema del metropolitano y completar la tarea o ya no tiene sentido? Tiene sentido, lo que decías de la ATU. ¿Qué ha pasado con la ley 30.900 que crea la ATU? La ley es muy buena, la intención es excelente, porque la única forma de romper esa barrera invisible entre Lima y Callao era constituir una sola autoridad. ¿Y por qué esto? Mira cómo las autoridades... Pero ese es el único aspecto positivo. No. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Primero se rompe ese límite entre Lima y Callao. Y segundo, la ley dice lo siguiente, pero que para constituir un sistema integrado en Lima, tienen que cumplir las empresas 4 condiciones. Primero, ser propietarias de las unidades vehiculares. Segundo, que exista un vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores. Tercero, que el recaudo sea electrónico, 100% electrónico. Y cuarto, GPS, control GPS para conocer el movimiento de las unidades vehiculares. Esa es la tarea del ATU, implementar el sistema integrado de transporte. ¿Cuánto ha hecho en los 6 años de vida? Lamentablemente ha avanzado muy poco. Pero es porque ha perdido peso político. Es una dirección más del Ministerio de Transporte. Depende del Ministerio de Transportes. ¿Ese no es un grave error? Claro, incluso la ley que crea la ATU hace que su director ejecutivo sea autónomo y dure 5 años su gestión. Pregunto, ¿no debería depender del alcalde de Lima y su consejo? No, porque el alcalde de Lima y su consejo solamente es de Lima y no del Callao. No, corrijo. Podría ser un punto de acuerdo entre los alcaldes de Lima y Callao y los consejos respectivos para no quitarle el poder municipal al transporte público. A ver, es que la ley 27181 del año 99, que es la Ley General del Tránsito y Transporte, en su artículo 17 dice que los alcaldes provinciales, cuando la ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, deberán constituir una sola autoridad. Y si no lo hacen ellos espontáneamente, los alcaldes, dice la ley, todo esto está escrito en la ley, que uno de ellos puede convocar a un tribunal arbitral para exigir al otro alcalde constituir una sola autoridad. Es más, si no lo hacen, el Ministerio de Transportes tiene la obligación de constituir una sola autoridad. Está en la ley del año 99. Y por eso el Ministerio de Transportes ha intervenido el ATU. Ha tenido que crearse la ATU para que haya una sola autoridad. Pero se ha intervenido el ATU en el sentido de que había cierta participación del gobierno local, ahora ya depende del Ministerio de Transporte. Solamente el Ministerio de Transporte. Ahora bien, la solución puede darse. Nosotros el año pasado, Pedro, hemos presentado en un evento académico en noviembre, como ahora también lo vamos a hacer en noviembre, a fines de noviembre, hemos planteado lo siguiente. Hacer el cambio con los actuales transportistas es imposible. Es nulo, es una esperanza absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dinero, no son dueños de los buses. De modo que la ATU todavía cree hasta ahora, espero que el señor que acaba de entrar, Hernández, vaya cambiando de opinión, porque el año pasado en esta época estuvo también, luego lo suspendieron y acaba de retomar el cargo, de que la única forma de hacer, y esto se lo hemos planteado nosotros como institución, nos hemos reunido con el viceministro, nos hemos reunido con sus técnicos, pues nos han dicho que van a evaluar. ¿Cuál es el planteamiento? Se necesitan 15.000 buses mayores de 9 metros para atender a la población de Lima. De estos 15.000 buses, si el Estado comprara 10.000 o 12.000 buses en un solo acto,
en asociación público-privada, que es una de las mejores formas de hacer la inversión en nuestro país, entonces en 3 o 4 años máximo se puede implementar el sistema integrado, sin considerar a los actuales transportistas, salvo dejar un espacio de 3.000 buses para que los que actualmente estén operando, que tengan buses mayores de 9 metros y que no tengan más de 5 años de uso, puedan incorporarse al sistema. Si se hiciera eso, que estoy explicándolo tan sencillamente, se puede implementar el sistema integrado de transporte. ¿Por qué? 3.000 quedarían de los antiguos. Claro, 3.000 quedarían para que se incorporen a los que actualmente están circulando. Ahora, ¿y cuántos tendrían que salir del mercado? La mayoría. Ese es el tema. Pero el Estado tiene que hacer un programa de reconversión laboral y tiene que hacer el programa de chatarreo. La ley del chatarreo ya está dado. Lo que tiene que hacer es llevarlo al chatarreo y pagar el bono de chatarreo a los que van a salir. La ley dice, la 27181 en su reglamento de vehículos establece que los vehículos de transporte de personas deben circular máximo hasta los 15 años de antigüedad. O sea, tiene que haber una fuerte voluntad política porque Claro. mi observación es que esta gente se está resistiendo al cambio y va a entorpecer todo el esfuerzo y lo va a hacer de cualquier manera. Y eso lamentablemente lleva a las promesas políticas incorrectas de carácter, digamos, demagógico, que candidatos a la municipalidad terminan pactando con estos grupos, como ha ocurrido 2 o 3 veces en las elecciones municipales en Lima, Claro. y han saboteado la reforma. Claro, y me temo que actualmente con la propia ATU hay esa presión. ¿Por qué? Porque hace 2 años el Congreso de la República y a iniciativa de la ATU, estando la señora María Jara, han aprobado una ley para autorizarles por 5 años su actual autorización, su tarjeta de circulación por 5 años. ¿Eso estuvo bien? Mal, pues, pésimo, porque está ¿Eso lo hizo la señora Jara? Así es, contraviniendo a la ley. La ley decía que tiene que ser propio. Si le está autorizando por 5 años, va a ser 5 años, 10 años más, 15 años, y nunca. Esa ley es absolutamente reprobable. Está poniendo trabas a la ley 30900 que está que está implementando el sistema integrado. Ahora, una pregunta que no puedo dejar de hacer. En ese escenario que hemos, con su ilustre explicación, hemos visto caótico, hay una esperanza, pero que no llega ni al 10% del parque de transporte público del Perú, que es la suma del metropolitano frenado, limitado, y el tren eléctrico. ¿No llega al 10%? Sí, incluso menos. En Lima hay un promedio de 20 millones de viajes diariamente. De esos 20 millones de viajes, el metropolitano lleva 350.000. No ha recuperado aún el número de pasajeros que tenía antes de la pandemia. El tren está llevando 630.000 pasajeros. Ha aumentado su demanda. Los corredores complementarios están llevando igualmente 300.000. O sea, están llegando 1.200.000 más o menos en ese servicio ordenado, el metro y los corredores. Los demás, es decir, más de 18 millones de viajes, se dan en el transporte tradicional de combis y cúster y buses. Ahora, si se cumple el cronograma de la línea 2, que en 2 años, en el mejor escenario, en 2 años esté inaugurada, ¿eso va a elevar este porcentaje? Claro, va a mejorar. ¿Pero cuánto elevaría más o menos? Elevaría por lo menos un 10%, por lo menos un 5% más. No es mucho, ¿no? No es mucho. Lo que creo que sí es importante subrayar en esta tarea es lo siguiente. Si no se implementa el sistema integrado, sería un fracaso total y eso depende de decisión política, solamente decisión política. Nosotros hemos averiguado cuánto costaría comprar 10.000 buses. 10.000 buses a gas. ¿Podrían ser esos 10.000 buses, digamos, la mayoría a gas y un porcentaje eléctrico? Comprar a gas costaría 1.600 millones de dólares. Comprar eléctricos costaría 2.400 millones de dólares, promedio, que está al alcance. Y si lo hacemos en una asociación público-privada, los privados estarían encantados de poner la parte que les corresponde para comprar. El mejor ejemplo para explicar lo que estamos planteando como alternativa es la línea 1 de metro. La línea 1 de metro, el Estado ha construido la infraestructura de la línea 1 de metro. Como saben, estuvo retrasado y no hay esa historia, olvidemos, pero lo importante es que el Estado hizo. Una vez que hizo el Estado la infraestructura, convoca una licitación, gana un privado.
El privado compra los trenes y pone a operar la línea 1 de metro. El pasaje real en la línea 1 metro más o menos es 4 soles 70 céntimos. ¿Cuánto paga el usuario? 1 sol 50 y medio pasaje 75 céntimos. Ninguna empresa de transporte en buses cobra esa cantidad. ¿Por qué? Porque el pasaje está subsidiado. Y como está subsidiado y el Estado es parte de esa inversión, el Estado recupera esa inversión. Subsidio tiene el tren eléctrico. Así es. Que la gente paga 1 sol 50. Así es. El metropolitano, 3 soles 50. 3 soles 20, 3 soles 50, sí. Y ha empezado a recibir gradualmente un subsidio porque les devuelven el selectivo al consumo. No es un subsidio, lo que ha recibido el metropolitano es la devolución de los costos que ellos no han, de la pérdida que han tenido durante su operación. Bueno, si a mí me devolvieran el selectivo al consumo de la gasolina que consumo, es un subsidio. Claro, bueno, sí, pero en este caso no es propiamente del selectivo al consumo. En su contrato ellos tenían un promedio de ingreso y eso no han alcanzado. Es más, el Estado, la municipalidad se comprometió que iban a entrar en operación a partir de que el Estado termine el tramo de 8 kilómetros de Naranjal hasta Chimploque. Digo esto porque el índice de nocividad, que era un sistema por el cual grababas con más impuestos los combustibles más contaminantes, eso se ha neutralizado, porque al devolverles el selectivo al consumo ya no hay índice de nocividad, y por eso es una flota vieja. Claro, ahora, ella cumplió su periodo de vida, ya tiene 15 años los buses. Entonces se ha retrocedido en la oportunidad de modernizar la flota. Claro, pero ahora el metropolitano, recordemos, es un servicio privado, igual que los corredores complementarios son ese privados. Es una ayuda del Estado. Aparte de eso, han pedido transferencias directas. ¿Esa propuesta ha caminado? De eso no estoy enterado, pero yo creo que ningún servicio de transporte debería ser 100% privado. Debería tener parte de inversión el Estado para poder subsidiar y el Estado no se perjudique. Subsidiar al privado no está bien. El Estado tiene derecho a ganar, como la línea 1 de metro decía. En la línea 2 de metro, el 70% de las acciones de la línea 2 de metro es del Estado, el 30% de la empresa española que está construyendo. De modo que creo que la solución debe ser siempre con la modalidad de la asociación público-privada, en que el Estado sea parte de la inversión. Pero por supuesto, ellos no deben meterse en la administración, en la gestión, no. La gestión debe estar siempre a cargo del privado. Si hiciéramos planteamiento, si se lograra lo que nosotros estamos planteando, pues simplemente se convoca licitación. ¿Quién va a operar? El tiempo es un poquito ingrato. Si procedemos a tomar la decisión, porque se iluminan nuestros políticos y se dan cuenta que es una violación sistemática de los derechos humanos, el ver este transporte caótico que castiga y maltrata la vida de nuestra gente. Se comprara parte de esta flota entre gas y vehículos eléctricos, significaría cumplir finalmente con realizar el metropolitano. Claro, el sistema integrado. El sistema integrado cuya base original es el metropolitano. Evidentemente ellos formarían parte de ello, pero tendrían que cambiar su particularidad, dejarían de ser privado, tendría que haber una coinversión con el Estado. Correcto, eso con crédito blando y asistencia técnica se puede lograr para que sea una participación con capital también de los particulares, para que no suene a regalo. No, evidentemente los particulares tienen que seguir, tienen que entrar y que entren con su plata, que concursen y que ganen con su dinero. Ese es el camino. Ese es el camino. Paralelamente, avanzar la línea 3 y 4 del metro. Por supuesto, que son la respuesta más importante. Ok, si se hiciera esto, ¿en cuántos años vemos un cambio importante del transporte en Lima? ¿En 2 o 3 años? Nosotros, señalamos que podrían ser entre 3 y 4 años. Pero eso hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Si no se ya, pues vamos a seguir esperando definitivamente, ¿no? O sea, en pocas palabras, está en manos del gobierno nacional una solución. Ahora, es cierto, los políticos prometen todo. Acabo de escuchar a un político de los nuevos decir que va a dar agua para todos. Y hablando con los técnicos, recordando esa vieja promesa del señor Kuczynski, agua para todos costaría $4.000 millones anuales en 30 años. ¿De dónde pecate mía si no es de la sacristía? En pocas palabras,
Pocos políticos reflexionan de que el país no tiene los ingresos para financiar todas las reformas a las que la gente tiene derecho. Claro. Salud, infraestructura, educación, seguridad. Entonces, en este caso específico, la cifra es una cifra que puede ser manejable si se compromete parcialmente, no el 100%, pero significaría un hacer gol. Una decisión importante porque hay un costo de no hacer. ¿Cuál es el costo del caos del transporte? Yo conozco uno, por ejemplo, 5 años de vida menos los que viven en San Juan del Lurigancho, los que viven en Ate Vitarte, están condenados a múltiples enfermedades y también menos vida. ¿Por qué? Porque el aire que respiran, me quedé impresionado. Un bebito recién nacido lo obligamos a fumar 10 cigarrillos diarios. Así es. Por la calidad del aire que está respirando. Así es. Y en la página web del Ministerio de Salud está 9 millones de personas mueren, 9.000 personas mueren al año por contaminación ambiental. Está en la página web del Ministerio de Salud. Mira, lo que acaba de decir es importante. ¿AFIN qué dice? AFIN dice que hay una pérdida de 27.691.000 y un promedio de 20 millones anuales. El Banco Central de Reserva a principios de año presentó un estudio sobre lo que estamos comentando, la congestión y todas las consecuencias. Ellos establecen que hay una pérdida del 2% del Producto Bruto Interno. Es enorme. Aparte de las vidas que son incalculables, que no tienen valor, el país viene perdiendo millones y millones por culpa de nuestras autoridades. Durante estos 35 años, porque han pasado 35 años, no han tenido la capacidad de resolver el problema del tránsito y transporte. Una cosa es el transporte, no hemos hablado de tránsito, que es otro problema, que son semáforos, vías, etcétera, que es otro. Todavía no tenemos los semáforos integrados. No, pues Castañeda ha dejado 400 intersecciones para semaforizar, instalados con fibra óptica para instalar semáforos inteligentes. Se fue el señor Castañeda, los que lo han sucedido no lo tocaron más. Hay 1.700 intersecciones semaforizadas. El alcalde que acaba de renunciar para ser candidato a la presidencia no ha visto el tema. No ha visto el tema. Al contrario, nos ha traído ese tren, con la mejor intención probablemente, pero evidentemente no es lo mejor que ha hecho, ¿no? Ese tren que una vez que se inaugure la línea 2 del metro, cubriría básicamente desde Vitarte a Chosica. Y ahí la gran pregunta va a ser, ¿qué va a preferir la gente? ¿Tomar un bus más rápido que lo lleve de Vitarte a Chosica o tomar este tren? Buscando una solución práctica, ¿no? A ver, yo conozco un poquito de cerca el problema. Cuando se produjo este conflicto entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad, me invitaron para ser parte de la mesa técnica del Ministerio de Transportes. De modo que he visto las 5 mesas, las 5 reuniones desde el primer día. El primer día convocaron a todos los que están comprometidos, Ministerio de Economía, Ocitran, la concesionaria, Defensoría del Pueblo, etcétera, y yo sí, el único que representaba a la sociedad civil. Estuvo presente la señora Roxana Rocha, regidora, y estuvo el gerente municipal. El Ministerio de Transporte presentó su propuesta, qué hacer con estos trenes y cómo ponerlos en habilitación. Dijo que necesitaban 6 meses para hacerlo elemental, pero para ponerles en operar como corresponde, 36 meses. Entonces, nadie reprochó nada, nadie dijo nada, los 2 representantes municipales no dijeron nada. Al día siguiente, me entrevistaron en una emisora, que no hay por qué no decirlo, en radioprogramas a las 7:30 de la mañana. Me preguntaron en qué había consistido la mesa, cómo fue. Lo dije lo que tenía que decir, la verdad. Media hora después entrevistan a la regidora y me da mucha pena, porque yo la conozco a la señora Rocha, que es una profesional de primera, una persona igualmente. Y ella dijo que el Ministerio de Transportes había puesto trabas y que no querían colaborar con la implementación del tren. Absolutamente falso. En las 4 siguientes reuniones no asistieron. ¿A qué conclusión se llegó? Que el Ministerio de Transportes va a entregar para que la empresa concesionaria se encargue de habilitar ese espacio. Y van a demorar 2 años en implementar. Y evidentemente para poner en operación ese tren. Coincide con la fecha estimada de inauguración de la línea 2. Coincide. Es más, ¿por qué ese tiempo? Cuando entrevistaron también a otro periodista, que no hay necesidad de mencionar su nombre, el señor, me insistió que si los trenes están circulando el tren de carga, ¿por qué no puede circular el tren? Que hay una oposición que no quieren colaborar con el alcalde. No. El problema está que en ese tramo de Chosica a Lima hay 54 cruces a nivel entre la línea férrea y los vehículos. Y de ellos 49 sumamente críticos.
Entonces, ¿cómo puede circular el tren si apenas los trenes de carga circulan de 7 a 15 kilómetros por hora? Y el tren de pasajeros no puede circular a esa velocidad, por lo menos entre 35 y 40 kilómetros para justificar. Si no, los pasajeros seguirían tomando el Chosicano para llegar rápido a Lima. Entonces, creo que hay razones muy bien fundamentadas para que se licite, hagan una nueva adenda y que habiliten ese espacio para finalmente poner en uso esos trenes, y en algún momento, después de 10 años o algún tiempo más, ya se pondrán trenes eléctricos, ¿no? Que sería lo ideal. Amigos, señor Quispe, muchas gracias. Presidente Luz Ámbar, excelente el resumen que hemos hecho de esta problemática. Nos hemos quedado con la tarea pendiente en las otras ciudades del Perú, porque Lima no es el Perú, pero por ahí empiezan las soluciones mientras estemos frente a los problemas tan graves que tiene la capital del Perú. Perdón, solamente 30 segundos para aprovechar este espacio e invitar a todos los televidentes. El día 27 de este mes estamos organizando un foro en el Hotel Pardo. Pueden entrar a la página web donde está publicado todo, va a ser todo el día el evento. ¿Es gratis? Gratis, por supuesto. El tema es metros y trenes de cercanía para Lima. Tenemos expositores. Metro y trenes de cercanías para Lima, un evento el día 27 de noviembre. 27 de noviembre, ¿a qué hora? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿En dónde? En el Hotel Pardo de Miraflores. En el Hotel Pardo de Miraflores. Están invitados. Muchas gracias, amigos, pero viene un capítulo 2 porque la problemática del transporte es de todos los peruanos y el 80% vivimos en ciudades. Muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.